Hola, bienvenido, bienvenida a esta masterclass en la que durante unos minutos compartiré con vosotros, con vosotras mi visión y la de Step by Water acerca del futuro del agua. Esta es una masterclass que además nos hace una particular ilusión porque si estás aquí es porque estás participando en un increíble desafío por y para el agua, en este Aqua Challenge que tiene lugar a propósito del Talent Land que se celebra en Málaga. Y te doy la bienvenida a esta sesión que he convenido titular El futuro del agua es ahora. Y como te decía, me hace una muy particular ilusión porque si estás aquí es porque igual que nosotros, igual que nosotras en Step by Water, compartimos un propósito, un sueño, el de velar por la sostenibilidad del agua, el de garantizar un futuro con agua, un futuro que se escribe justo en este momento, un futuro que estamos escribiendo tú, yo y tantas personas, tantas y tantas organizaciones que decididamente hemos decidido entrar en acción por el agua. Así que te doy la bienvenida y espero que esta sesión te resulte de utilidad, que te inspire para seguir soñando por un futuro donde la calidad y la cantidad de agua nos permitan sobrevivir, vivir en un planeta al que tenemos derecho no solamente las generaciones que lo habitamos hoy o las generaciones más jóvenes, sino todas, todas y cada una de las personas y de los seres vivos, incluso los no nacidos. De modo que, ante todo, te doy las gracias por sumarte a este movimiento imparable que trata de velar por el futuro del agua, que es ahora. Como te decía en la presentación, el título de esta masterclass, el título de este tiempo que compartiré contigo, es el futuro del agua, es ahora. Y como te decía, compartimos un propósito común, el de velar, el de construir, el de cimentar y asentar las bases de este futuro del agua que es ahora. Y que como tú que participas en el Aqua Challenge de Talent Land, nosotros en Step by Water nos sumamos a este gran desafío que es contribuir a evitar, mitigar, incluso ya adaptarnos por las consecuencias a los efectos de una crisis hídrica y de una crisis climática. Yo soy Raquel Paiz, soy periodista, tengo también formación en materia de responsabilidad social corporativa, pero hoy estoy aquí porque soy la responsable de comunicación y estrategia de esta alianza Step by Water, de la que también te estoy hablando desde el comienzo de la charla. La alianza Step by Water es una alianza, como te decía, nacida por y para el agua, conformada por cerca de una treintena de organizaciones líderes, una alianza multisectorial de naturaleza pública o privada, conformada al abrazo de uno de los ODS instrumentales que nos proponen las Naciones Unidas en su Agenda 2030, el crucial ODS 17, alianzas para el desarrollo sostenible, alianzas para este futuro del agua que es ahora. Y como ves en esta pantalla, en nuestra alianza Step by Water, hay entidades, hay organizaciones de toda naturaleza, desde el Gobierno de España, representado por el Ministerio de Agricultura, hasta la Federación Española y Andaluza, de municipios y provincias, los municipios, los territorios. Como decía el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la batalla contra el cambio climático, la batalla contra los grandes desafíos, se ganará o se perderá en los municipios. Luego, en nuestra alianza, en Step by Water, el papel de los municipios y de los territorios es fundamental. Y es fundamental junto a la innovación, a la visión, a las preocupaciones, las expectativas de otro sector determinante, el sector privado, la empresa,
Las marcas que, como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, han decidido aparcar sus diferencias y ponerse a trabajar juntos ante un desafío común, el desafío del agua, ¿verdad? Y otras empresas como Mau San Miguel, como L'Oreal, como Paradores Nacionales de España, como Cosentino, y que para nosotros, para nosotras, representan las organizaciones que están liderando, que están abanderando su compromiso con la sostenibilidad del agua. Lo hacen junto a otro sector determinante, el sector sin ánimo de lucro, ONG, como Cruz Roja, como la Federación Española de Natación, o la Asociación de Regantes, la asociación más grande de regantes en España, FENACORE, y lo hacen como no puede ser de otra manera, junto al conocimiento, al saber que nos aporta la academia. Así que soy Raquel Paiz y durante este tiempo te acompañaré compartiendo no solamente mi visión, sino la visión de la Alianza Step by Water sobre el futuro del agua. Antes de empezar, esto sí, te voy a pedir algo que quizá te parezca un poco extraño, quizá un poco sui generis, pero te voy a pedir que durante unos instantes cierres los ojos y que trates de hacer consciente, trates de hacer presente lo que te viene a la cabeza, lo que te evoca en el corazón, la palabra agua. Así que tómate tu tiempo, cierra los ojos y durante unos instantes evoca lo que trae a tu cabeza, ya sea en imágenes, en recuerdos, en sentimientos, en emociones, la palabra agua. Suficiente. Puede que, si no me equivoco, cuando te propongo que reflexiones, que evoques lo que el recuerdo, el pensamiento, la emoción, el sentimiento que te produce la palabra agua, si no me equivoco, es más que probable que te haya venido a la cabeza la imagen de este planeta mal llamado Tierra, porque al fin y al cabo este es un planeta azul, este es un planeta agua, ¿verdad? Es más que probable que te haya venido a la cabeza la imagen del planeta, tal vez, y con mucha probabilidad, te haya venido a la cabeza la imagen del mar, de una playa, ¿verdad? Tal vez del océano, tal vez de un río, de un pantano. Es más que probable que incluso te haya venido a la cabeza una evocación, una representación de la lluvia. Y si tu tendencia es creativa, imaginativa, es más que probable que incluso haya evocado la figura del arco iris que nace tras una descarga de agua, ¿verdad? No sé, y tal vez me equivoque, pero no sé a cuántos de vosotros o a cuántas de vosotras os ha venido a la cabeza, al nombrar la palabra agua, la imagen de un cuerpo. ¿Te ha venido a la cabeza? La imagen de un cuerpo, que en este caso, esta representación es la de un cuerpo humano, pero cuando hablo de cuerpo hablo también del cuerpo de los seres vivos. No sé si me equivoco o si no me equivoco, pero es más que probable que al nombrar la palabra agua no te haya venido a la cabeza, no haya evocado en ti esta representación del cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, somos agua, somos agua. Los seres que habitamos este planeta, como el planeta, que es azul, nosotros también somos agua. Y es que hay algo que compartimos con el planeta y es que planeta y cuerpo y seres vivos somos 70% agua, lo cual es una verdadera maravilla, es una verdadera maravilla que no siempre tenemos presente, que planeta, que nosotros, que nosotras, que tú, que yo somos agua. Y te pido que durante el tiempo que compartiremos en esta masterclass tengas presente esta actitud
este, esta evocación de que no solamente es que necesitemos el agua como fuente de vida, es que somos agua. Como te decía, te pido que durante este tiempo compartas conmigo esta sensación de ser agua, no solamente de necesitarla, sino de sentir que como el planeta, nuestro cuerpo está conformado en el 70% de agua. Yo de formación soy periodista, pero siempre tengo esta inquietud por conocer lo lo que nos presentan los medios de comunicación en unos pocos titulares. Y de un tiempo a esta parte, el agua, el cambio climático, el calentamiento global, cada vez ocupan más espacio y más titulares en los medios de comunicación de toda índole. Es cada vez más frecuente consultar un medio de comunicación, consultar un periódico, un medio digital y leer titulares como este, leer titulares como que la relación entre los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático está más clara que nunca. Esto con independencia de que ahora haya otros movimientos ideológicos que niegan el cambio climático, que si esta será una masterclass en la que no hablaremos de planteamiento ideológico, hablaremos de certezas avaladas por la ciencia. Entonces, partimos de la certeza, partimos de la base de que esta relación entre los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático es más clara que nunca, ¿no? Como es más clara que nunca la certeza del deshielo de los polos y que este abrupto, este exagerado deshielo de los polos está exacerbando los efectos del calentamiento global. El deshielo del permafrost provoca una emisión de metano que afecta a los gases, que emite gases de efecto invernadero y que por tanto acrecenta el calentamiento global, ¿no? O titulares como que el 35% de los humedales de todo el mundo han desaparecido en los últimos 50 años, en el último medio siglo. El 35% de los humedales de todo el mundo ha desaparecido en el último medio siglo, en los últimos 50 años. Y el ecosistema de agua, los humedales, las aguas subterráneas, son claves para la supervivencia, son claves para la habitabilidad en este planeta, en este planeta Tierra, en este planeta azul, en este planeta agua, ¿no? Pero no solamente es que se estén perdiendo o se hayan perdido el 35% de los humedales de todo el mundo, es que nos enfrentamos como consecuencia del cambio climático a la posibilidad de que algunas de las más importantes o más simbólicas ciudades de todo el mundo desaparezcan como consecuencia también del cambio climático. En este titular en concreto he elegido una alusión a las 5 ciudades de Sudamérica que podrían desaparecer como consecuencia del cambio climático, pero son ciudades, son territorios de todo el mundo. O no es difícil tampoco encontrar estas otras noticias que en alusión, en relación con otros territorios como Japón, que han decidido descentralizar y abaratar la reutilización del agua como respuesta a la crisis hídrica, o California, que empieza a abastecer a la población de agua regenerada para consumo humano. Para consumo humano. Luego, estos son algunos de los titulares que cada día en los medios de comunicación encontramos respecto del agua, respecto del cambio climático, y que yo te animo a que día tras día hagas una búsqueda y te intereses por cuál es la situación del agua, cuál es la situación de la crisis hídrica, cuál es la situación de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Porque, como decía Marshall McLuhan, lo que no se comunica no existe. Luego, si no tenemos conocimiento de cómo es la realidad, difícilmente tendremos el ímpetu, el ánimo de intentar transformarla, de intentar trascendencia, de intentar contribuir a reducir, mitigar, paralizar o adaptarnos a los efectos
tanto de la crisis climática como de la crisis del agua, como de la pérdida de ecosistemas, ¿no? Luego yo te animo a que día a día haga este ejercicio. Yo cada vez que hablo sobre agua, cada vez que hablo sobre cambio climático, no puedo evitar recurrir a esta simbólica matriz de riesgos que año tras año nos ofrece un foro de carácter económico, el Foro Económico Mundial de Davos. Foro Económico Mundial de Davos, que año tras año nos ofrece una matriz de riesgos que recoge en dos categorías: los riesgos a los que nos enfrentamos en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos de un plazo de 2 años, y los riesgos a los que nos enfrentamos en el medio y largo plazo, que para el Foro Económico Mundial están comprendidos en un tiempo de 10 años. Luego, si miras esta matriz de riesgos, verás que en el corto plazo nos enfrentamos como segundo riesgo, tanto por impacto como por probabilidad, nos enfrentamos a un riesgo relacionado con los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Sí? Fenómenos meteorológicos extremos, marcado en verde en segundo lugar. Si analizamos la matriz de riesgo a lo que nos enfrentamos en los próximos 10 años, verás que nos enfrentamos al riesgo relacionado con los fenómenos meteorológicos extremos, que pasa del segundo al primer lugar. Nos enfrentamos a un riesgo relacionado a los cambios críticos relacionados con los sistemas del planeta. Nos enfrentamos a un riesgo relacionado con la pérdida de la biodiversidad y el colapso derivado de esta pérdida de biodiversidad terrestre, marítima, de agua, ¿sí? Y nos enfrentamos a otro gran riesgo que ocupa el cuarto lugar y que está relacionado con la escasez de recursos naturales. Hace 3 ediciones, el Foro Económico Mundial de Davos decidió aglutinar en una única categoría, en la categoría de escasez de recursos naturales, tanto al agua como a los alimentos, como a otra serie de recursos. Pero hasta hace tres ediciones, en el foro, en la matriz de riesgos del Foro Económico Mundial de Davos, la crisis del agua tenía una categoría propia. Durante años, el Foro Económico Mundial de Davos nos ha ido advirtiendo del inminente riesgo por probabilidad y por impacto de que la humanidad en su conjunto se enfrente a un riesgo relacionado con la crisis del agua. Ahora, como te digo, esta crisis del agua se ha recogido junto a otra serie de recursos en una única categoría, que han denominado crisis de recursos naturales. ¿Qué comprende esta categoría de crisis de recursos naturales a la que nos enfrentamos? Porque se están agotando, literalmente se están agotando. Y son recursos como los alimentos, claro, por la degradación de la propia tierra, por el cultivo intensivo y también por la aridez de la tierra. Hablamos de otros recursos como la madera para producir la energía. Por supuesto, se están agotando los combustibles fósiles, metales como hierro, aluminio, cobre. Pero bueno, como te decía también, nos estamos refiriendo a dos recursos que para mí son absolutamente vitales, son absolutamente cruciales. Pero en este sentido hablo de evitabilidad, de sostenibilidad. Te hablo de lo que necesitamos para sencillamente subsistir en este planeta, ¿no? Y que son recursos relacionados con el alimento, con la tierra y con el agua. Luego, hace falta emprender una acción urgente, decidida, contundente, por y para velar por esta crisis a la que nos enfrentamos en el medio y largo plazo relacionada con la escasez de recursos naturales.
Cuando te hablo de una acción concertada, cuando las Naciones Unidas no hablan de una acción concertada, cuando el Foro Económico Mundial de Davos no hablan de una acción concertada, están hablando, están aludiendo a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los que te hablaba al comienzo, cuando te hablaba de Step by Water. Esta acción concertada tiene que provenir de la suma de voluntades, de la suma de creatividades, de la suma de innovaciones, de vocación representada por la alianza. Porque cuando hablamos de recursos naturales, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de alimento, ¿a quién no le concierne? Luego, esta acción concertada, conjunta, rotunda, urgente, tiene que venir refrendada por el convenio unánime de todos los stakeholders. Luego estamos hablando de una acción que provendrá no de un único actor, sino de la suma de actores, para evitar que esta crisis de recursos naturales se agrave más, conforme a esta previsión que nos dice que es más que probable, y según el ritmo y según las certezas en las que estamos, que predicen en virtud de nuestro comportamiento, en 2060, la extracción de recursos naturales podría incrementarse hasta un 60%, lo que quiere decir que estamos en un inminente riesgo, en una inminente llamada para entrar en acción, en una inminente necesidad de pasar del storytelling, de la narrativa, al story doing, a los hechos, a la acción, porque si no nos enfrentamos a un riesgo que es realmente preocupante. Cuando hablo de preocupación, me refiero a lo que antecede a la ocupación. Necesitamos cambiar la forma en que producimos y la forma en que consumimos para mitigar este riesgo al que nos enfrentamos relacionado con la escasez de recursos naturales y que tiene que ver tanto con el cambio climático como por la sobreexplotación de los recursos. Tiene que ver con que cada vez antes alcanzamos los límites planetarios y que tiene que ver con que en este momento habitamos el planeta más de 8.000 millones de personas, con lo que estas 8.000 millones de personas fundamentalmente vivimos aglutinadas en territorios urbanos que demandan cada vez más cantidad de agua, más cantidad de alimento, por tanto, más necesidad de terreno, de territorio para uso agrícola, ganadero, más necesidad de servicios, de infraestructura, ¿sí? Y esto es a lo que nos enfrentamos en la próxima década, al incremento de extracción de recursos en un 60% con respecto al año 2020 y cuya única consecuencia y más preocupante consecuencia sería los daños y los riesgos cada vez más grandes, ¿sí? Cada vez más acuciantes. El mundo de hoy vive en una situación de policrisis, no es una crisis aislada como una crisis como la que vivimos con el COVID, esta crisis sanitaria que puso en jaque no solamente a la humanidad, sino al sistema sanitario, al sistema económico, al sistema productivo. Pues no solamente es que vivamos en un contexto de policrisis relacionado también con el ensalzamiento del clima bélico o con las tensiones geopolíticas o con esta polarización de nuestras ideas, ¿verdad? De esta radicalización en nuestras posturas con los consecuentes riesgos que esto conlleva. Por supuesto, nos enfrentamos a otro riesgo, el elefante en la habitación, al que muchas personas niegan, que muchas organizaciones niegan, que muchos colectivos niegan, de la misma forma en que otras tantas personas, otros tantos colectivos y otras tantas organizaciones estamos implicándonos para contribuir a mitigar, a frenar y adaptarnos a los efectos relacionados con el cambio climático.
Y en este sentido, las Naciones Unidas dicen que la humanidad se enfrenta a una triple crisis planetaria relacionada con el cambio climático, relacionada con la pérdida de biodiversidad y relacionada también con la contaminación y con el desperdicio. Y es que, como te decía en la slide anterior, la economía global, la forma en que producimos, la forma en que consumimos, están demandando cada vez más y más recursos naturales. Mientras el mundo que cuenta con una hoja de ruta que nos garantice el desarrollo sostenible, este futuro que es ahora y que como bien sabéis, 215, en el año 2015, 193 países refrendaron la que hemos convenido llamar la Agenda 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible, 16 cruciales para la habitabilidad en el planeta, para una sociedad más justa, más equitativa, y un ODS instrumental, el ODS 17, que nos dice que tenemos que trabajar en alianza, como te decía. Tenemos que sumar la visión de todos los sectores, de todos los stakeholders, para asumir los desafíos a los que como humanidad nos enfrentamos. Desafíos como este, como el desafío del agua, en el que vosotras estáis participando, o habéis sumado a este desafío de tratar de contribuir a mitigar, a encontrar soluciones para asumir el desafío del agua. Y la humanidad está lejos de cumplir, de contribuir al éxito de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, conforme pasa el tiempo, aprobado en el 2015, estamos en el año 2024, la fecha, el deadline era 2030, pero como va a ser inviable, cada vez son más las voces que dicen que se amplíe, que se revise el tiempo para contribuir al éxito, no en el año 2030, sino en años posteriores. Se está hablando del año 2050, pero conforme retrasamos la consecución, el éxito de estos objetivos de desarrollo sostenible, más difícil se abre el camino, más se estrecha el abanico de posibilidades, más se estrecha el abanico de oportunidades y más cuesta arriba se nos hace esta contribución. Esta es la famosa rueda de los objetivos de desarrollo sostenible, en los que por primera vez en la historia se concede un propio objetivo al agua y al saneamiento, que además son derechos humanos, pero un objetivo propio que nos habla de la necesidad de trabajar codo con codo para velar por la sostenibilidad del agua, por este futuro del agua que es ahora. Y lo hacen por primera vez porque en sus antecesores, los objetivos del milenio, el agua formaba parte de otro gran objetivo que era medio ambiente. En una única categoría medio ambiente hablaba de agua. Pues por primera vez en la historia contamos con una hoja de ruta, con un objetivo y con sus respectivas metas. Y esta es la visión de los objetivos de desarrollo sostenible a los que no estamos contribuyendo decisivamente, no estamos contribuyendo contundente y firmemente. Y es que para mí, como para otros movimientos, nos falta una nueva visión, nos falta desmembrar esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible, no en esta visión de rueda plana con una serie de objetivos que aunque se necesitan son objetivos estancos, si bien es cierto que objetivos como el del agua son cruciales para la consecución de cualquier otro y para la habitabilidad misma en el planeta, ¿verdad? Pero esta visión que nos propone el Centro de Resiliencia de Estocolmo, dependiente de la universidad, avalado por la Universidad de Estocolmo, nos plantea una visión que para mí es absolutamente revolucionada. Esta visión que categoriza desde la base hasta la cúspide, categoriza los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando digo se categoriza, me refiero a lo que os decía precisamente en la slide anterior. Hay que trabajar sí o sí por los objetivos de desarrollo sostenible que aluden directamente a la biosfera,
a la vida en el planeta, porque podemos querer trabajar por la igualdad, por la educación, por el crecimiento del empleo en condiciones de justicia, para que si no trabajamos por el agua, si no entramos en acción por el clima, si no protegemos los ecosistemas terrestres y marítimos, no podremos avanzar para contribuir a estos otros ODS, a estos otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la sociedad o con la economía. Y en la cúspide, el Centro de Resiliencia de Estocolmo sitúa este otro objetivo de desarrollo sostenible del que estamos hablando, alianza, lo sitúa en la cúspide. Y para mí, como el ODS 6 por el agua, el ODS 13, acción por el clima, o los ODS 15 y 14 que aluden a la protección de los ecosistemas terrestres y marítimos, este ODS 17 tendría también que formar parte de esta base, porque solo con el trabajo conjunto, con el convenio de la humanidad, podremos contribuir firme y decididamente a la consecución de estos otros objetivos que plantean un mundo, un planeta más habitable, un mundo con una sociedad más justa, más equitativa, donde todos, donde todas tengamos nuestro lugar. Y en alusión a este ODS 6, agua para el desarrollo sostenible, agua y saneamiento. Esta es la situación, que es que miles de millones de personas siguen sin tener agua a su alcance. Yo, como se me nota por el acento, soy española, soy andaluza, ¿no? Eh, y a mí, honestamente, yo, si soy honesta, me cuesta a veces trabajo hacerme a la idea de que el agua es un bien finito. Claro, porque yo abro un grifo y del grifo fluye un caudal de agua. Luego, conceptualmente, para mí es muy difícil hacerme a la idea de que el agua es un bien finito y sin embargo no es solamente que sea un bien finito, es que es un bien al que en la actualidad no tienen acceso miles de millones de personas. Miles de millones de personas no cuentan con un fácil acceso al agua potable, no cuentan con sistemas de saneamiento, carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. No estamos hablando del siglo XX, ¿eh? Estamos hablando de datos referidos al año 2022, ¿vale? Miles de millones de personas no tienen acceso ni a agua potable ni a una red de saneamiento. Y es una situación que agrava la brecha entre territorios, la brecha entre personas. Luego, esta es la situación. Luego, hoy estamos hablando en esta charla, estamos hablando sobre la sostenibilidad del agua. ¿De qué hablo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos sobre la sostenibilidad del agua? Estamos hablando de partir de la certeza de que el agua es un recurso vital para la vida, ¿sí? De la certeza de que el agua es un recurso vital para la vida. Porque sin agua, literalmente, no es posible la vida en este planeta. No es posible. Y el agua, naturalmente, es crucial para el desarrollo sostenible. Claro que es crucial, porque sin agua no solamente no es posible la vida en el planeta, sino que no es posible seguir avanzando en nuestro actual modelo de producción y de consumo. Y por eso el agua, como os decía, ocupa un lugar central en esta Agenda 2030, donde tiene su propio objetivo con sus propias metas, ¿vale? Hablar de sostenibilidad de agua es hablar de la necesidad innegociable, incuestionable
de contar con agua para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para avanzar en igualdad. Primero porque el nuevo rostro de la migración, el nuevo rostro de la pobreza, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el cambio climático. Nos enfrentamos a fenómenos migratorios relacionados con la situación territorial a que se enfrentan determinadas zonas ante el cambio climático, ante la escasez de agua. Pero sin agua, además, no es posible avanzar en la necesidad agrícola para producir alimentos, para satisfacer las necesidades de esta población que crece exponencialmente, 8.000 millones de personas en el mundo, que demandamos agua y alimento para vivir. Luego, el agua es necesaria, crucial, para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre y para avanzar en igualdad. Y lo demostró el tiempo en que la humanidad vivió confinada, ¿verdad? El agua para la salud, agua para la salud, donde el agua se convirtió en uno de los grandes aliados para contribuir a frenar la rápida expansión de un virus que se propagaba como la pólvora. Pero hablar de agua, además de todo lo que estamos diciendo, hablar de la sostenibilidad del agua, es reconocer que hablar de cambio climático es hablar de agua, porque es en el agua donde el cambio climático se expresa con una mayor ferocidad, en forma de desastres, en forma de sequías cada vez más frecuentes, cada vez más largas, o en su cara B, las inundaciones, los fenómenos meteorológicos extremos. Luego, hablar de agua es hablar de cambio climático. Hablar de cambio climático es hablar de agua. Y hablamos de agua como un recurso limitado, como os decía. Pero no solamente un recurso limitado, sino un recurso potencialmente limitante. ¿Limitante para qué? Os preguntaréis. Y es que la menor disponibilidad del agua limita el desarrollo de la economía territorial, de la economía nacional, de la economía comunitaria, de la economía mundial, porque la menor disponibilidad de agua tendrá un fortísimo impacto sobre sectores clave relacionados con la economía y sectores productivos. Cuando hablo de sectores productivos clave, me estoy refiriendo, como estoy haciendo durante toda esta intervención, sectores como el agrícola, el ganadero, el comercial, el industrial y por supuesto el turístico, el cultural, ¿no? Así tendrá también una limitación en otros aspectos relacionados con lo que estamos diciendo, con la alimentación, con los movimientos poblacionales. Y claro, la tendencia es particularmente preocupante si consideramos que esta mayor demanda de agua derivada del incremento de la población se produce en un momento en el que estamos presenciando y estamos asistiendo al aumento de las temperaturas, al calentamiento global, a la crisis climática, ¿sí? Luego, partimos de la evidencia más que probada que estamos viviendo los años más cálidos desde que hay registros, no solamente en territorios particularmente vulnerables, particularmente sensibles a esta calidez, a esta escasez de precipitaciones, como en mi país, como es España, un país particularmente vulnerable, sino que este es un riesgo al que nos enfrentamos en el conjunto de Europa y en el conjunto del planeta. Tenemos la certeza de estar viviendo los años más cálidos desde que hay registros, ¿verdad? Y cuando hablábamos al comienzo, cuando te pedía que evocaras todos los pensamientos, todos los recuerdos, todas las memorias, todos los sentimientos, incluso te hablaba de emociones, cuando nombraba la palabra agua, te sugería que era más que probable que
una de las representaciones que se te hacían conscientes probablemente tuviera que ver con la propia representación del planeta. Hablamos de que no vivimos en un planeta Tierra, sino en un planeta agua, en un planeta azul, pero claro, de estas masas de agua, el 97,5% es agua salada. 97,5% es agua salada y apenas el 2,5% del agua planetaria es agua dulce. De este 2,5% de agua dulce, un 69,7% se está presente en los glaciares, el 30% está presente en los acuíferos y el 0,3% está presente en ríos y arroyos. Menos del agua dulce disponible en el planeta, menos del 1% está disponible para consumo humano. Menos del 1% está disponible para consumo humano. Y no te estoy llamando al pesimismo, no te estoy llamando a la resignación, sino a que entres en acción como estás haciendo participando en este Aqua Challenge. Soy una persona optimista por definición. Soy una persona que a sí misma se define como optirrealista. Quiere decir que a partir de los datos, a partir de la realidad, aún conservo la creencia, también avalada por la ciencia, de que si bien estamos en tiempo de descuento, de que si bien no hay un solo segundo que perder, estamos aún en condiciones de proveer las soluciones que contribuyan a garantizar agua en cantidad y calidad suficientes, ¿sí? Luego, este no es un discurso pesimista, este es una narrativa que espero te esté llamando a entrar en acción y a seguir contribuyendo, aportando tu creatividad, tus ideas para contribuir a mitigar, a aportar soluciones a la crisis del agua. ¿Sí? Estas son una representación, una imagen que tomo del informe de una asociación, Women Action Sustainability, que por primera vez este año ha lanzado una edición que llaman Water Risk Management, que como te digo impulsa esta asociación, WAS, Women Action Sustainability, junto a la marca Brita, y que en este gráfico representa muy bien que solo, como estamos diciendo, solo el 1% del agua dulce disponible es accesible, está disponible para consumo humano. Y esta es la forma, otra forma de representar donde se condensa el agua de mar, en fin, lo que decíamos en la anterior diapositiva. Pero me gusta también esta representación en la que se recoge en unas pocas imágenes por qué el agua está sometida a este estrés y por qué el agua está en peligro y que resume también todo lo que hemos venido hablando a este momento. El incremento de la población, una necesidad mayor de alimento y por tanto una mayor necesidad del recurso hídrico para la agricultura, para la ganadería, el uso intensivo en la industria, el uso, ¿sí? Luego, esta imagen recoge lo que estamos hablando hasta el momento. De la misma forma en que aquí, en esta diapositiva, te ofrezco, recojo cuáles son los principales 8 riesgos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de sostenibilidad del agua. Y cuando hablamos de los riesgos a los que nos enfrentamos hablando de agua, estamos hablando de un riesgo relacionado con el cambio climático, por supuesto, con el crecimiento demográfico, por supuesto, con la agricultura, por supuesto, con el uso en la industria, el riesgo relacionado con el uso de la industria
tiene dos facetas. Una, la cantidad de agua que demandan para producir bienes y productos, bienes y servicios, y otra, la de vertido del agua a la cuenca, a las cuencas hidrográficas. Otro riesgo relacionado con la urbanización, como te decía, la mayor parte de la población que habita el mundo no lo hace eh, dispersa, sino que lo hace de una manera mayoritariamente aglutinada en territorios urbanos. Otro riesgo relacionado con la gobernanza del agua, las competencias del agua. Y las competencias del agua dependen de diferentes instituciones, de diferentes estamentos, no solamente en un país, sino que hay una gran diferencia respecto de la gobernanza del agua en en el conjunto de países que conforman el entramado internacional, ¿verdad? Otro de los riesgos importantes a los que nos enfrentamos tiene que ver con el envejecimiento de las infraestructuras, donde se produce una grandísima pérdida, una grandísima fuga del agua disponible. Luego hace falta acometer un esfuerzo inversor para renovar, para modernizar estas infraestructuras que incorporen ya la inteligencia artificial, que incorporen sistemas digitalizados que nos permitan visualizar en tiempo real dónde se están produciendo las fugas de agua. Luego, como te digo, hace falta acometer un esfuerzo inversor. Y en este caso, además, hace falta, como te decía también al comienzo y durante esta conversación, hace falta sumar los esfuerzos tanto de la administración pública como del sector privado. ¿Sí? La administración pública y su competencia sobre el agua, ¿sí? Porque el agua es un bien público. El esfuerzo inversor, la innovación, el I+D, la capacidad de I+D que tienen las empresas, ¿vale? Y acometer este esfuerzo de modernización de las infraestructuras. Y el otro de los riesgos a los que nos enfrentamos tiene que ver con el impacto en el entorno natural. Lo que estamos diciendo, la pérdida de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los humedales, el deshielo de los polos relacionados con el cambio climático y relacionado también con la forma en que nos relacionamos con el planeta. Luego, la solución del agua, la solución al desafío del agua, las soluciones en plural al desafío del agua requieren una visión 360 grados, una visión holística que nos permita abordar el desafío en toda su magnitud y en todas sus dimensiones. ¿Sí? Luego, en esta situación que os estoy planteando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A mí me gusta mucho la palabra crisis. La palabra crisis es un ideograma que contiene dos conceptos en sí misma, dos ideas en sí misma. La palabra, el concepto oportunidad y el concepto riesgo en una sola palabra, crisis. Y en esta situación de crisis hídrica, conociendo el riesgo, conociendo los riesgos, tenemos el inmenso privilegio de poder transformarlo en oportunidad, en oportunidades. Dicen que somos la primera generación que conoce la magnitud del problema y la última generación con capacidad para evitar un escenario más que probable si no entramos en acción, si no hacemos algo para solucionarlo. Luego, somos la primera generación que conoce la magnitud del problema y la última con capacidad para remediarlo. ¿Qué podemos hacer? Transformar los riesgos en oportunidad, de manera creativa, de manera innovadora, de manera regenerativa, creando más vida para la vida, creando un ecosistema rico en nutrientes, en vida, sumarnos con nuestra creatividad, con nuestra innovación, como estáis haciendo vosotros, como estáis haciendo vosotras en este Aqua Challenge. Y promover soluciones que basadas en la ciencia y en la tecnología nos permitan agrandar, alargar el ciclo del agua, el ciclo de vida del agua, perdón. Seguir trabajando en estas soluciones que ya existen, soluciones basadas en la incorporación de principios de economía circular, en los principios de reutilización, de regeneración.
que nos permiten, como os digo, alargar casi que infinitamente el ciclo de vida del agua, partiendo de la base de que el agua es un recurso limitado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Desplegar toda nuestra capacidad creativa, toda nuestra capacidad innovadora, incorporar los principios de circularidad en los procesos, ¿sí? Y atender así realmente al desafío al que nos enfrentamos relacionado con la emergencia climática y con la sostenibilidad, porque en tiempos de cambio climático, de crisis climática, de crisis hídrica, la reutilización se nos antoja una de estas soluciones que es cada vez más viable y más posible. El único tema en países como España, en entornos comunitarios como el europeo, es que contando con soluciones que nos permiten alargar el ciclo de vida del agua, basadas siempre de la mano de la ciencia y la tecnología, el progreso, el desarrollo normativo es bastante más lento de lo que permite en realidad si se despliegan las soluciones en todo su potencial, ¿vale? Luego, este es otro de los desafíos, tratar de sincronizar el desarrollo de las soluciones con el desarrollo de la norma. Y ante la escasez tenemos soluciones de todo tipo, basadas, como estamos diciendo, en la reutilización de agua, en esta posibilidad de alargar el ciclo de vida del agua, basado en soluciones de circularidad, de economía circular, de tratamiento de la agua para poder utilizarla en nuestros procesos de producción, en los procesos de riego, ¿sí? Junto con otras soluciones que también están en marcha, como la desalación de agua. El tema de la desalación de agua, que no digo que no sea válida, digo que el tema de la desalación de agua tiene su propio riesgo, conlleva su propio riesgo, que es el residuo, la salmuera. Si bien es cierto que también hay un profundo avance respecto de qué hacer con el residuo, qué hacer con la salmuera, que parece que se están encontrando utilidades, por ejemplo, para la conservación de baterías, ¿no? Pero la desalación del agua es una alternativa más cara, viable también, que también está en el portfolio de soluciones disponibles, o extra más estrambótica, ¿no? El transporte del agua en barcos, que parece más propio de un futuro distópico, pero en España eh, se, se plantea como una de las soluciones en el corto plazo en territorios particularmente afectados por la sequía como Barcelona, o lo hemos visto en otros territorios, lo vimos en otros momentos en España, ¿no? Lo vimos en el año 2008 en que se contrataron una serie de viajes para transportar agua a determinados puntos. Luego no es tan de un futuro distópico, es más bien una solución de un presente que empieza a parecerse a una distopía. Pero eh, insisto, el agua, la reutilización de agua realmente es una solución, es una fuente alternativa. Si bien, como os decía, hay que avanzar en la sincronización del desarrollo normativo con el desarrollo de las soluciones. Y en este sentido hay ciertos avances, como en la Comunidad Europea, que nos permiten contar con una mayor disponibilidad de agua si utilizamos agua reutilizada. En concreto, esta medida evitaría el 5% de la captación directa de agua. ¿Dónde se está utilizando ya el agua reutilizada? Incluso para consumo humano. En California. En California están utilizando directamente agua de la depuradora para la red de abastecimiento urbano, urbano, o sea, agua reutilizada para agua de boca. Y muchas personas, 40 millones de personas, de 40 millones de habitantes que viven en California, es más que probable que hoy estén abriendo un agua y su grifo, y el grifo esté
siendo provisto de agua que proviene directamente, agua regenerada directamente de la depuradora. Pero esto ocurre ya en otros territorios de Estados Unidos, como Texas o como Colorado, y en otros países como Israel o como Singapur, que están liderando el uso de agua reutilizada ante la escasez del recurso hídrico. Luego, como veis, este avance representa un cambio de paradigma. En mi opinión, no estamos en un momento, en un momento de cambio. En mi opinión, necesitamos un cambio de momento, un cambio de proceso, un cambio de la forma en que nos relacionamos con el planeta. Y para terminar, permitidme que os comparta una de las iniciativas emprendidas por Alianza Step by Water el año 2023, de la mano, literalmente por cierto, del artista Saip, en un entorno, en un humedal, en una laguna a punto de secarse en España, en Castilla-La Mancha. Con Saip emprendimos una gran obra que nos permitió situar el agua en el centro de atención social, política y económica, que nos hizo merecedores de ser reconocidos como finalistas en los premios GO-ODS de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que recientemente han recibido un galardón de plata en los premios El Sol. Permíteme que con este vídeo, que espero que como a ti y que como a los miembros como a mí, como a los miembros de la Alianza Step by Water, te inspire y como a nosotros, como a nosotros. En este momento hemos perdido en España alrededor de un 60-70% de las zonas inundables. A nivel mundial es un 85%. Esto es preocupante. We don't speak a lot about water, in a way. We know that you have to protect water, but I think when you go deeper in the reflection, you see that the cycle of water is going faster and faster. Va a haber una disminución de los recursos hídricos, se está viendo una tendencia a esa disminución y por tanto el 2022 de alguna manera va a ser el mejor año de todos los que van a venir. Step by Water es una alianza multisectorial que ya está en acción. Es una alianza que se centra en concienciar, divulgar y comunicar acerca de la urgencia de entrar en acción por el agua sin más demora. I really think that art can serve society and humanity. You know, this is a universal language that overcomes all the barriers of language, and you go directly to emotion. So for me, it's a beautiful challenge. If you go in details, you can find the story of the people seeing the hands. Es una acción que nos recuerda que el agua no solamente es un recurso limitado, sino que es un recurso potencialmente limitante. El tiempo para entrar en acción por el agua es ahora, porque además de que una cuestión moral, es una cuestión de tiempo. Podemos dejar impasible que el agua se nos escape entre las manos. Pero en nuestras manos está la solución. Luego llegamos al final. Espero que esta clase, esta charla, este tiempo que hemos compartido, como se recoge en esta acción en nuestras manos, te haya servido para seguir en acción por el agua. Espero que te haya servido para comprender, para darte cuenta de que, si bien es cierto que estamos en tiempo de descuento, también es cierto que en nuestras manos está decidir que el tiempo siga pasando, que las soluciones, la oportunidad se nos vayan escapando de entre los dedos, o en nuestras manos está entrar en acción, como estás haciendo por el agua. De modo que mi gratitud
y la de Step by Water. Estamos en stepbywater@stepbywater.com y en www.stepbywater.com. Gracias, muchísimas gracias de corazón.